Bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las principales noticias en nuestro continente relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación, nuestros temas para el programa de hoy. Hablaremos de la preocupación emitida por la OPS sobre la baja capacidad para realizar pruebas de diagnóstico por parte de los gobiernos americanos, una situación que podría estar ocultando el verdadero panorama de la pandemia en nuestra región. Precisamente hablaremos del caso de Perú, en donde el presidente de este país, Martín Vizcarra, ha alertado sobre la posible saturación de las salas de cuidados intensivos debido a la rápida expansión del virus, pese a que también ha aumentado el número de pruebas que le están practicando a los ciudadanos. Y en nuestros consejos médicos, nuestros asesores científicos de France 24 nos explicarán esa peligrosa relación que hay entre adicciones, ansiedad y COVID-19. Lo veremos en solo unos minutos. Vamos a comenzar entonces, vamos directo a la información. Hablamos ahora de la Organización Panamericana de la Salud, que advirtió que la situación en la región en América Latina podría llegar a los niveles que presentaron países como España, Italia y también Francia. La organización teme que la baja capacidad de pruebas de diagnóstico practicada a la población podría estar ocultando el verdadero panorama de la pandemia. Brasil, Perú y Ecuador son las naciones con mayor número de casos en América Latina, mientras que Estados Unidos es el país con el mayor número de casos de contagio a nivel global. América ya tiene más de 1.200.000 casos de contagio por COVID-19. Solo Estados Unidos tiene 1 millón y sus muertes sobrepasan las 58.000, incluso más que las registradas en la guerra de Vietnam. Mientras tanto, según la Organización Panamericana de la Salud, la situación en América Latina está como era en Europa hace 6 semanas. Y lo que se puede esperar para las próximas semanas es el crecimiento del número de casos. Por eso es importante que los ministerios de la salud, los gobiernos, sigan sin bajar la guardia con el monitoreo, con las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, lejos de endurecer las medidas, los gobiernos de la mayoría de los países se alistan para suavizarlas en pro de cuidar su economía. Mientras la curva empeora, se hace difícil descifrar cuándo llegará el pico de contagios. Al sur del continente, Brasil tiene el mayor número de casos, más de 73.000, y las muertes ya sobrepasaron las reportadas en toda China. Perú es el segundo con el mayor número de casos positivos. Las autoridades informaron que ya superaron los 31.000. En solo 9 días, los casos se duplicaron. Colombia, por ejemplo, reportó este martes la cifra más alta desde que inició el registro tras aumentar el número de pruebas. La Organización Mundial de la Salud teme que la falta de estas esconda el verdadero panorama. La OMS sigue preocupada por las tendencias crecientes en África, Europa Oriental, América Latina y algunos países asiáticos, ya que en todas las regiones los casos y muertes no se reportan en muchos países debido a las bajas capacidades de prueba. El ejemplo más claro en la falta de pruebas es Nicaragua, donde según las autoridades el número de contagios no llega a los 20 y la cifra de muertos reportada es de tan solo 3. Nos vamos hasta México, en donde no hay una uniformidad, digámoslo así, en las medidas adoptadas por los estados, por las ciudades y por el propio gobierno federal para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Así lo evidenciaron los corresponsales de France 24, que constataron cómo a solamente 150 kilómetros de la Ciudad de México, la autoridad local ha instaurado medidas preventivas mucho más rigurosas que las que fueron impuestas en la misma capital del país, que es el epicentro de la pandemia en México. Bienvenidos a la central de abastos de Ciudad de México, donde los restaurantes de toda la ciudad se abastecen. Por supuesto, la mayoría de personas usa mascarillas o tapabocas, pero los alimentos, el dinero y los gestos amables se comparten como de costumbre entre los 350.000 visitantes diarios. No ha habido nadie, ni un caso. Si estamos como en distancias, trabajan y como se van rápido, no es tanto que esté junta la gente. La Ciudad de México es el epicentro de las infecciones por COVID-19 en el país, con más de 300 muertes. Mantiene en alerta a las autoridades de los distritos cercanos. Nos dirigimos al estado de Hidalgo, a solo 150 kilómetros desde la capital mexicana. Estamos en Otomi, un área indígena. Aquí la seguridad mantiene a raya a los visitantes. Imagínate, vengo desde las 5 de la mañana. Las órdenes que tenemos son bien estrictas, el que no nos compruebe con credencial de que vive de este lado no se le puede dar la... Si pido que me mande el acta de nacimiento. No hay excepciones para quienes vienen de afuera. Ya han devuelto a más de 5.000 vehículos.
Espero que me dé permiso porque ahora sí que voy de visita con mi abuela. Si se dan cuenta, pues ahora sí que estoy bien, no tengo síntomas, nada de eso. Por el momento, la ciudad de Tenango de Doria no reporta casos de COVID-19 y el presidente municipal quiere mantenerlo así con el protocolo de seguridad. Muchas en comunidades no tienen acceso a medios de comunicación, muchas en comunidades no tienen internet y es complicado que ellos puedan tomar las medidas. Existe la incredulidad de muchas personas. Quieren seguir jugando fútbol, quieren estar en las misas, quieren ir a los tianguis, todo normal. No hemos tenido todavía esta aceptación de que esto es una realidad. Sus medidas son radicales, pero él asegura son más seguras y rápidas que cambiarle los hábitos a las personas. Pero con ello hay un precio. Por generaciones, Tenango de Doria ha sobrevivido con los ingresos que aportan los turistas con la compra de las reconocidas artesanías. El bordado es la esencia fundamental del municipio. Esta tienda normalmente emplea a unos 600 tejedores. Independientemente que no ha habido entrada de dinero por el mismo turista, las personas a las que les damos trabajo, pues se les ha cancelado completamente. Tal vez estemos así un tiempo a que, no sé, salgamos afectados en cuanto a salud y esto sea peor. Durante un mes, Tenango de Doria ha permanecido aislado del mundo. El gobierno ha pedido a las autoridades locales no bloquear carreteras o limitar el acceso a las poblaciones, pero más de 300 ciudades están implementando sus propias medidas de aislamiento voluntario, mientras que el país alcanza el pico de la epidemia. Y vamos ahora a las redes porque hubo importantes anuncios desde El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele a través de su cuenta en Twitter, como ya está acostumbrado a hacer allí comentarios sobre sus planes. Decidió comentar sobre el plan para combatir las maras o las pandillas delincuenciales que hacen presencia en ese país centroamericano. El mandatario anunció lo siguiente. Este anuncio del mandatario pues generó, como ustedes lo ven, diferentes opiniones divididas, sobre todo en la clase política salvadoreña. A su turno, el vicepresidente de Justicia y director general del Centro de Penales del Salvador, Osiris Luna Mesa, respaldó la decisión presidencial. Pero esta decisión provocó una lluvia de críticas al gobierno salvadoreño por parte de organismos internacionales y de diferentes organismos defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre este tipo de medidas mientras un país está bajo estado de alerta o emergencia. El director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó abiertamente esta decisión de Bukele, a quien señaló de querer convertirse en un autócrata. Y en medio de esta crisis sanitaria por el COVID-19, El Salvador registra alarmantes cifras de homicidio por parte de las maras. Este es uno de los argumentos que utilizó el presidente Nayib Bukele para endurecer las condiciones de reclusión de los pandilleros que ya están en las cárceles de máxima seguridad en ese país. Más detalles en el siguiente reporte. Una alza dramática en el número de homicidios durante este fin de semana llevó al presidente de El Salvador a tomar una polémica medida que paradójicamente busca poner fin a la violencia. El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. Desde el pasado viernes y hasta el domingo se registraron cerca de medio centenar de homicidios en todo el país, las peores cifras desde que Bukele llegó al poder el pasado mes de junio. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. En 2019 registró al menos 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Se calcula que las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 integrantes. Unos 12.000 de ellos se encuentran encarcelados y muchos de los que pertenecen a bandos rivales ahora están obligados a compartir celdas. El gobierno de El Salvador puso fin a la medida que se había implementado por años para evitar enfrentamientos, luego de que informes de inteligencia indicaran que desde las cárceles se daban órdenes de asesinatos. Y no van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día, los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. No vamos a permitir que sigan elaborando manuscritos ni sigan saliendo órdenes de los penales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno salvadoreño a garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad.
Días atrás, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño para hacer cumplir la cuarentena, dentro de las cuales se han producido detenciones arbitrarias, incluyendo el uso de la fuerza y malos tratos. Ampliamos este tema con Vladimir Chamorro, corresponsal de France 24 en El Salvador. Muy buenas tardes para usted, Vladimir, allí en San Salvador. Y quiero comenzar por preguntarle cuál es la situación en este país después de esta controversia que ha generado este anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele para la reclusión de los integrantes de las maras. Hola, Santiago, buenas tardes. Mira, quizás debo empezar a decir que después de 4 días, del 24 al 28 de abril, en donde hubo un pico inusual de homicidios que alcanzó cerca de 80 asesinatos, una cifra que sobrepasó incluso todos los asesinatos del mes de marzo, las aguas han vuelto a su normalidad. Ya a partir del martes 29 de abril, ya las cifras de homicidios, digamos que ha ido poco a poco volviendo a su nivel, entre un promedio de 4 a 3 homicidios diarios. Sin duda esto conmocionó al país, porque no hay una explicación de momento para dar respuesta a esta alza inesperada de los homicidios. Lo que de momento se han advertido ya las autoridades es que se debe a una medida de presión por parte de las pandillas, especialmente de la Mara Salvatrucha o la MS, que es la pandilla más numerosa y con una estructura mejor organizada y expandida en todo el territorio nacional. Es por eso que se tomaron estas medidas inmediatas de encierro y de mezclar pandillas en los centros penales. Las medidas se llevó a cabo en 7 centros penales donde están recluidas las principales pandillas, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 con sus 2 facciones, la 18 Sureños y la 18 Revolucionarios. Esta medida sin duda rápidamente pues hubo reacciones de organismos internacionales, básicamente por el hecho de ser una medida demasiado drástica y que atenta contra las violaciones de los derechos humanos. Vladimir, aterricemos esto al plano político porque esta decisión ha generado discrepancias en la oposición, en los organismos internacionales y también en la sociedad salvadoreña. ¿Qué ha trascendido a lo largo de esta semana desde estos puntos de vista? Bueno, sin duda dentro de la clase política hay desencuentros. Unos creen que efectivamente se debe ser más rigurosos y más estrictos con las pandillas para evitar este tipo de órdenes como la de los homicidios que supuestamente, y según dice el gobierno, se originaron desde los centros penales. Por otro lado, también hay quienes creen de que no debe de llegarse a ese nivel de rigurosidad y que lo que se debe de fortalecer es la inteligencia dentro de los centros penales. Organismos de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, internacionales, reaccionaron diciendo de que es inaceptable que los reos pierdan sus garantías, en este caso, o sus derechos. Vladimir, enfoquémonos en la pandemia. ¿Cómo está avanzando el plan que ha instaurado el gobierno allí rápidamente? Ok, para empezar, es importante decir de que hay un manejo aceptable de la pandemia. El Salvador es el tercer país con menos casos confirmados luego de Nicaragua y Belice, y las muertes apenas han llegado a la decena. Es decir, de momento hay un manejo aceptable, sin mayor número de muertos por la pandemia. Pero paralelamente también ha habido críticas por el manejo que se ha dado y porque se ha llevado medidas estrictas en cuanto a la cuarentena domiciliaria que se debe tener y que esto también recae en violaciones a derechos humanos porque las personas que violan la cuarentena son llevados a centros de contención a juicio de los policías y militares que hagan esta detención. Gracias, Vladimir, por este reporte desde la ciudad de San Salvador. Vamos a cambiar de tema. En Brasil siguen las discrepancias entre el presidente Jair Bolsonaro y algunos de sus funcionarios. Esta semana, el entonces ministro de Justicia y ex juez del caso Lava Jato, Sergio Moro, renunció a su cargo por desencuentros
encuentros precisamente con el mandatario. Esto mientras el coronavirus continúa expandiéndose por ese país suramericano, principalmente en las favelas, que son los barrios menos favorecidos de las grandes ciudades, como por ejemplo Río de Janeiro, en donde la colaboración de las ONG es fundamental para realizar las pruebas de diagnóstico a la población. En las alturas de Rocinha, durante las últimas semanas y desde las 8 de la mañana, la sala de espera de esta pequeña clínica privada siempre está llena. Estas enfermeras examinan a 30 personas al día por COVID-19. En esta clínica realizan pruebas de PCR, utilizando membranas mucosas, así como análisis de sangre. En otros lugares esto costaría alrededor de unos 50 euros. Pero aquí, gracias a una asociación con la ONG Rocinha Sin Corona, es gratis para los residentes de las favelas, como Raimundo, este trabajador doméstico que junto con todos los miembros de su familia han presentado síntomas de COVID-19. Mi hermano comenzó a experimentar síntomas, pero no tomó el examen. Mi madre tuvo que quedarse en la cama. Se hizo la prueba y dio positiva. Aproximadamente un cuarto de las personas evaluadas en esta clínica han dado positivo por coronavirus. Esta es una situación sombría según el doctor Tiago Vieira. Existe el riesgo de que solo empeore debido a la falta de pruebas. He perdido la cuenta. Es un desafío porque es imposible pedirles a estas personas que respeten el aislamiento social. La mayoría vive en casas pequeñas, apiladas una encima de la otra, sin ventilación. Incluso para la prueba que hacemos aquí usando serología, que es mucho más efectiva, hay un límite en la cantidad de pacientes a los que podemos evaluar. ¿Es porque es demasiado caro? No, es porque no tenemos suficientes reactivos. El agente reactivo se importa desde el extranjero y se está volviendo cada vez más raro en Brasil. Desde mediados de febrero, este laboratorio de la Universidad Federal de Río ha estado trabajando fuertemente para crear una nueva prueba a gran escala utilizando esta proteína. Estamos empezando a desarrollarlo. Es la primera vez que lo hacemos a gran escala. La proteína revela los anticuerpos presentes en la sangre de las personas con el virus. Es fácil de reproducir a gran escala y sobre todo es 4 veces más barato que las pruebas que se están utilizando actualmente. Para el profesor Almícar Tanuri, este descubrimiento es crucial. La tasa de infección en Brasil está muy por debajo de lo informado. Nuestros colegas de la Universidad de Sao Paulo estiman que el número real de casos es entre 10 y 20 veces más que el número de casos confirmados y estamos seguros de que es aún más. El equipo de ingeniería de este laboratorio también ha desarrollado un ventilador de emergencia que es más fácil de usar y es aproximadamente 10 veces más barato de producir. Ellos esperan que su trabajo ayude a Brasil con el pico inminente de casos de COVID-19 en el país. Y varios países del continente americano han definido ya sus planes de apertura de cara a la futura reactivación de sus respectivas economías. En Argentina, por ejemplo, hasta el momento solamente la industria automotriz, la mayor parte de ella ubicada en la provincia de Córdoba, reinició actividades después de un mes de parálisis. También en Perú, el gobierno presentó un plan de 4 etapas de un mes cada una que entrará en vigor a partir de hoy, 1 de mayo, el cual selecciona 5 sectores puntuales de la economía de ese país para reiniciar las actividades, siendo estos industria y minería, construcción, comercio, turismo y pesca. En Colombia, por su parte, el sector de la construcción, con algunas restricciones y también determinadas empresas de la manufactura, pusieron nuevamente sus fábricas en marcha. También en Estados Unidos, algunos de los estados, como por ejemplo Oklahoma, Georgia y Alaska, han comenzado ya a reactivar sus economías. Hay una doctrina federal, pero el gobierno desde Washington ha dicho que los estados pueden o no adoptar estos lineamientos dados desde la presidencia. Hablamos ahora de Colombia, nos vamos hasta Bogotá, la capital de ese país. Allí un grupo de unos 500 migrantes venezolanos se manifestaron para reclamar de las autoridades de ese país que 12 buses que fueron destinados por el gobierno de Colombia para llevarlos hasta la frontera están parados en la ruta. Son miles los venezolanos que están intentando regresar a su país debido a la crisis sanitaria y económica que ha desatado, por supuesto, la pandemia del COVID-19. Con los brazos cruzados y gritando furiosos, unos 500 migrantes venezolanos, entre los que se encontraban varios niños, realizaron una sentada en señal de protesta en la autopista norte de Bogotá. El motivo, exigirle al presidente colombiano Iván Duque que autorice su regreso a Venezuela, luego de estar 3 días varados en la carretera. Ya que estamos ya en la recta final de nuestra permanencia acá en Colombia, lo único que le pedimos al presidente de la República es que nos ayude con ese canal humanitario, que nos ayude a irnos
Ya tenemos casi 72 horas, señores, en esta calamidad. Ya no soportamos más, sin comer, sin hidratación, expuestos al coronavirus. Los más de 1,8 millones de migrantes venezolanos que llegaron a Colombia en los últimos años, huyendo de la crisis económica y política en su país, se enfrentan no solo al contagio del coronavirus, sino también al hambre, debido al aislamiento y la pérdida de sus trabajos informales. Por ello, más de 12.000 ciudadanos venezolanos han retornado al país vecino, según Migración Colombia, pero son miles los que siguen intentando cruzar la frontera. Que por favor nos abran esto, que lo queremos ir para Venezuela, Señor, que nos ayuden, Padre, con nuestros hijos. Yo soy una madre que estoy aquí luchando y guerreando con mis hijos y no tengo nada que darle. Por favor, ayúdenos, Señor, ayúdenos a todos estos niños que estamos aquí. Diversas alcaldías colombianas, junto con Migración Colombia, implementaron un protocolo para su retorno voluntario a través de corredores humanitarios. Sin embargo, los migrantes denuncian el incumplimiento de los cupos diarios, mientras continúan atrapados entre el coronavirus y la burocracia. Cientos de bolivianos se concentraron frente al consulado de su país en la ciudad de Santiago, en Chile, para exigir su pronto regreso a su país natal. La mayoría de ellos son trabajadores de temporada que fueron contratados por los grandes viñedos chilenos. Debido a la pandemia del COVID-19 no pueden trabajar y tampoco pueden regresar a su país debido a que el gobierno interino de Bolivia cerró las fronteras como medida para combatir el coronavirus. A la intemperie y enfrentando las bajas temperaturas del otoño, cientos de bolivianos llevan días acampados frente al consulado de su país en Santiago de Chile. La cuarentena impuesta en ese país los ha dejado sin empleo y el cierre de fronteras impuesto en Bolivia sin poder regresar a sus hogares. ¿Por qué no puede así? Porque las fronteras se han cerrado por causa del coronavirus. Eso rogamos a todas las autoridades que nos puedan dar una solución, ¿no? Si hay que hacer cuarentena, lo vamos a hacer, ¿no? Pero que nos dé el techo, porque mira, hay mujeres embarazadas, hay niños. Muchas de estas personas son agricultores temporeros de los viñedos chilenos y ahora no tienen más opción que sentarse frente a las autoridades de su país para exigir ayuda, soportando condiciones difíciles debido al limbo en el que se encuentran. Las autoridades chilenas, que temen que esta población pueda representar un riesgo para la salud pública, piden flexibilidad al país vecino. Pero lo que necesitamos es que efectivamente el gobierno boliviano nos asegure que haciendo ellos una cuarentena bien controlada aquí en Chile, los van a dejar entrar a su propio país. Yanine Áñez cerró las fronteras de su país sin dejar entrar a sus ciudadanos residentes en el extranjero, por lo que, tras más de un mes sin respuesta, los bolivianos repartidos por todo Chile decidieron concentrarse en la capital. Y en Perú hay preocupación por la expansión del coronavirus en ese país suramericano. Desde el gobierno del presidente Martín Vizcarra afirmaron que el país está muy cerca de saturar las salas de cuidado intensivo y alertó sobre la situación que se está viviendo en el departamento de Loreto, en el norte del país, uno de los más afectados, así como en Lima, la capital. Vamos a ampliar la información con Francisco Zacarías, el corresponsal de France 24, precisamente en la ciudad de Lima, la capital de ese país. Muy buenas noches, Francisco. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Y cuál es la situación del sistema de salud en Perú después de esta semana donde hubo multiplicación de los casos y también hay alerta por la saturación de las salas de asistencia de emergencia? Buenas noches, Santiago. La salud en el Perú está en uno de los momentos más críticos de su historia. Diversos especialistas señalan que el sector no ha recibido el presupuesto que durante años ellos han estado reclamando. Por eso es que denuncian que muchos hospitales se encuentran colapsados o a punto de colapsar, carente de equipos y en muchos casos con desabastecimiento de medicinas. Y lo más preocupante que señalan es la dramática situación que viven los doctores, enfermeras, servidores de salud, que son los denominados soldados de primera línea en esta batalla contra el COVID-19, quienes tienen que intercalar las atenciones a los pacientes con protestas que realizan en los exteriores de algunos hospitales para reclamar mejora de sueldos, el pago de horas extras y asimismo un bono, o mejor dicho, un seguro que les permita ellos tener una protección de contingencia ante esta pandemia del COVID-19. Francisco, ¿qué dice el gobierno con toda esta situación? Ya el gobierno ha dicho que hay complicaciones específicamente con las salas de cuidado intensivo, pero ¿qué más dice al respecto?
El gobierno ha dicho que no va a considerar ninguna zona como colapsada. El presidente Martín Vizcarra ha desplazado a los ministros de Estado a diferentes puntos del país para atender esta emergencia. Ya se han distribuido más de 800 toneladas entre materiales médicos, equipos, además de medicinas, para derivarlas a distintos nosocomios del territorio peruano. Y lo que también ha hecho este gobierno es establecer un comando de operaciones COVID-19 que es el encargado de establecer las estrategias de atención. Una de las principales medidas, o mejor dicho, los hallazgos de los especialistas, es que los mercados representan el principal foco de contagio. Por eso es que se ha establecido una norma que va a prohibir que los mercados tengan la atención, o mejor dicho, que reciban a mujeres embarazadas, niños y adultos de la tercera edad. Y el presidente Martín Vizcarra ha sido muy enfático en su último mensaje al país. Él ha dicho que los ciudadanos deben de dejar de acudir masivamente, porque advierte que en muchos casos se detecta que van 2 o 3 personas de un hogar a hacer una compra. Entonces ellos han dicho que por lo menos se limiten a uno y que empleen normas de higiene, porque ha advertido que el ciudadano compra el alimento y muchas veces se lleva un producto a la casa también con el coronavirus. Es por eso que ha recomendado que empleen el uso de agua, jabón y otros desinfectantes para prevenir esta pandemia. Francisco, hablemos de la situación del departamento de Loreto en el norte del país, que es despoblado, es selvático y está presentando una multiplicación allí de los casos y es difícil acceder precisamente por su característica selvática. Y también Lima, que es completamente el caso opuesto, es densamente poblado, urbano, con toda la asistencia que puede recibir por parte del gobierno. ¿Qué está pasando allí? Uno de los casos más preocupantes es la región de Loreto. Allí, además de haberse evidenciado el colapso de hospitales y morgues, también se ha hecho presente que muchos pobladores han hecho largas filas tratando de comprar balones de oxígenos, o en otros casos tratar de recargar oxígeno en algunos puntos de atención para llevarle a sus familiares que son pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, y así estos implementos puedan mejorar su recuperación. Pero el caso más preocupante son las comunidades que están a horas de navegación al interior del territorio. Son comunidades nativas que ellos no tienen los recursos ni tampoco la posibilidad de tener acceso a una mascarilla. Ellos fabrican su protección usando cáscaras de banano y se lo ponen en la cara, y ellos señalan que allí no llegan los especialistas del gobierno para detectar la enfermedad ni tampoco para brindarles alguna medicina que los pueda a ellos atender en esta situación. Y es por eso que el gobierno de Martín Vizcarra está tratando también de que la ayuda llegue allá. Y en el caso de Lima, los hospitales que venían siendo preparados ya están a punto de llegar a un límite, pero el gobierno menciona que la situación se está desplazando el contagio porque muchos ciudadanos salen a la calle por un lado, no cumplen el estado de emergencia, y por otro lado son los migrantes, quienes son los denominados caminantes, que tratan de retornar a sus lugares de origen y con ellos también llevan el virus. Francisco, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Lima. Perú entra en una fase decisiva a partir de la próxima semana. Estaremos atentos a lo que esté sucediendo allí. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en donde fueron encontrados varios camiones con cadáveres que sorprendió a la sociedad neoyorquina. El alcalde de la ciudad lo calificó simplemente como un hecho aislado en medio de la emergencia que está viviendo todo el estado, que es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Fueron los vecinos los primeros en dar la voz de alarma, debido al hedor que desprendían 3 camiones de mudanzas sin refrigeración, aparcados en el exterior de una funeraria al sur de Brooklyn, Nueva York. Cuando llegó la policía se encontraron unos 100 cadáveres en descomposición. Según las autoridades, los cuerpos estuvieron en los vehículos de alquiler durante más de una semana. Es realmente triste que esté sucediendo esto, y para ser honesta, el dueño de la funeraria es un buen hombre. Pero lo abrumador de todo lo que está pasando es la pandemia y el COVID-19 y la gente muriendo. Es abrumador. Estados Unidos sobrepasó esta semana la barrera de 1 millón de contagios por COVID-19, siendo la ciudad de Nueva York el epicentro mundial de la pandemia.
Por ello, las funerarias locales se han visto abrumadas por los cientos de muertes diarias. Estamos investigando esa funeraria. El Departamento de Salud no tuvo quejas sobre ella en el pasado y hemos publicado una guía para todas estas funerarias. No vamos a tolerar ese tipo de comportamientos. Lo que ocurrió con la funeraria de Brooklyn es absolutamente inaceptable. Seamos claros sobre esto, las funerarias son negocios privados. Tienen la obligación con la gente a la que sirven de tratarlos con dignidad. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que las cifras de nuevos casos estaban bajando ligeramente y este jueves el buque hospital militar dejó la ciudad, un mes después de haber sido llamado para aliviar a los hospitales de un exceso de pacientes. En nuestro consejo médico conversamos con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia y también asesor de France 24. En esta oportunidad le consultamos sobre la ansiedad que genera las medidas de confinamiento en algunas personas. Por este motivo, hay también un aumento de consumo de alcohol y de algunas otras sustancias y de otro tipo de adicciones, digámoslo así. Pero esto lo hace a las personas más vulnerables al contagio del COVID-19. Veamos. Uno de los problemas del confinamiento es que se incrementa, por ejemplo, el consumo de licor o se incrementa el consumo de cigarrillo y eso es deleterio para la salud. No es que especialmente las personas que tomen alcohol tengan más probabilidad de COVID, pero probablemente descuidan más sus hábitos saludables, no se lavan las manos, descuidan su higiene personal, se exponen inadecuadamente a riesgos y eso va a incrementar la posibilidad de que adquirieran el virus. Y obviamente una persona con defensas más débiles pues va a ser peor la enfermedad. En Uruguay, un grupo de trabajo científico integrado por académicos, médicos y también por compañías del sector de la salud elaboraron en tiempo récord, solamente un mes, cerca de 10.000 kits de testeo rápido para ampliar la capacidad de diagnóstico de COVID-19 en la República Oriental. Hacer pruebas de manera más rápida le dan al gobierno de Uruguay una ventaja clave para tomar decisiones que permitan mitigar la expansión del coronavirus, así como no depender de los insumos extranjeros. Y un estudio preliminar llevado a cabo en Estados Unidos indicó que el medicamento antiviral Remdesivir ayuda a una más rápida recuperación a los pacientes que padecen COVID-19. Posiblemente esté en unas semanas a la venta en farmacias en Estados Unidos. Parece que se convertirá en el nuevo estándar de cuidado para los pacientes con COVID-19. Los primeros resultados de un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos encontraron que la droga antiviral Remdesivir redujo el tiempo de recuperación de 15 a 11 días. Incluso el tradicionalmente cauteloso asesor en temas de salud del gobierno de Estados Unidos mostró algo de emoción. Aunque un 31% de mejora no parece como un contundente 100%, es una prueba muy importante, porque lo que se muestra es que una droga puede bloquear este virus. Remdesivir es producido por la biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences, que lo creó hace más de una década. La droga actúa directamente sobre el virus, bloqueando las enzimas que le permiten replicarse. Un estudio que ya se había hecho en Wuhan, China, encontró que el Remdesivir no era efectivo, pero esa investigación se interrumpió tempranamente debido a la falta de participantes. La prueba más reciente involucró a más de 1.000 pacientes hospitalizados en Estados Unidos, Europa y Asia, y se ajusta a lo que los científicos denominan el estándar de oro. A algunos pacientes se les dieron placebos y no se les dijo en qué grupo estaban a los pacientes ni a sus doctores. Estos números no se ven dramáticos y no han sido revisados todavía. Por lo que estoy optimista es que si piensas en todos los pacientes, la idea de que puedes tener una disminución del 30% en el total de la mortalidad y hay incluso una mejora en la recuperación es para mí muy profunda. Gilead planea donar sus actuales existencias de Remdesivir a los hospitales, suficiente para más de 140.000 pacientes. La compañía luego vendería el medicamento a lo que han dicho sería un precio asequible. Y para el cierre los dejamos con imágenes del cantante y compositor argentino Gustavo Santaolalla, quien rindió un homenaje a los agricultores que siguen produciendo sus cosechas para abastecer las ciudades donde nos encontramos. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en COVID-19 en France 24.